queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 3 del curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a trabajar todo lo que es la fonología, vamos a hablar de los fonemas, los alófonos que a veces pueden presentar algunas variaciones, sobre todo en el habla, y también vamos a hablar acerca de la función distintiva que cumplen ellos en algunas palabras, ¿ok? Bien, entonces pasemos a revisar el aspecto teórico. Bien, queridos alumnos, ahora veamos todos los ejercicios que están propuestos para esta semana número 3. Pregunta número 1. La lengua española, como toda lengua natural, posee gramática. Generalmente se la considera un sistema de reglas que se adquiere de manera natural desde los primeros años de vida. Durante la comunicación verbal se expresa a través de distintas formas de habla que la normativa las califica como correctas o no. De acuerdo a este concepto, marque la opción que indica formas consideradas erradas por la gramática normativa. Entonces, como se puede desprender de esta pregunta, lo que tenemos que hacer con las oraciones 1, 2, 3 y 4 es diferenciar cuáles son las que son correctas y cuáles son las incorrectas. Nosotros tenemos que seleccionar solo las preguntas o solo las oraciones incorrectas para elegir nuestra clave. En la número 1 dice, de su pie su zapato ha salido. Aquí notamos, por ejemplo, un uso innecesario del doble posesivo. Por lo tanto, la oración es inadecuada. Esta oración debería decir, se ha salido el zapato de su pie. En la número 2 dice, Felipe no cogió el arma blanca. En este caso, el uso del artículo el es adecuado, ya que el sustantivo que comienza es tónico. Dijiste que eso era mentira. En esta oración, la palabra dijiste está mal expresada, porque debe decirse solo dijiste con una vocal. Y la número 4 tenemos, fue loable y noble su actitud. En esta oración las palabras loable y noble son adecuadas según el contexto. Entonces, las erradas únicamente son la 1 y la 3, por lo tanto la clave es la B. Pregunta número 2. Considerando que los fonemas consonánticos se clasifican según los criterios modo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que el modo viene a referirse a la forma como sale el aire? Hay modo, ¿te acuerdas? Oclusivo, ¿cierto? Hay modo fricativo, hay modo lateral, hay modo nasal, africado y hay el modo vibrante. Todo esto tiene que ver con la forma de la salida del aire. Y cuando hablamos de punto de articulación, ¿a qué se está refiriendo la pregunta? Se está refiriendo a el lugar donde ocurre el sonido, ¿cierto? Puede ser labial, puede ser alveolar, palatal, etc. Entonces tenemos varios puntos de articulación. Bien, considerando entonces nuevamente, considerando que los fonemas consonánticos se clasifican según los criterios de modo y punto de articulación, así como la acción de las cuerdas vocales, ¿a qué se refiere? A que si son sordos o sonoros, establezca la relación correcta entre los fonemas y las clases a las que les corresponde. Entonces, este fonema sabemos que es fricativo, es el sonido za, ce, ci, zo, zu, ¿no? Es un sonido fricativo interdental. Entonces vinculamos la 1 con la D. En la 2 tenemos las palabras que suenan a ya, ye, li, yo, lu. Por lo tanto, es un sonido africado, palatal y sonoro. El siguiente fonema es cha, che, chi, cho, chu. Este es un sonido africado y es palatal porque la lengua se va a la zona del paladar y es sordo porque no presenta vibración de las cuerdas vocales. Entonces, 3 sería con B. Y en la 4 tenemos ba, be, bi, bo, bu. Este sonido es un sonido oclusivo, bilabial y sonoro.
Por lo tanto, en la pregunta 2, la clave correcta sería la letra C. Pregunta número 3. La descripción de los fonemas consonánticos del español nos permite reconocer que poseen rasgos y clasificarlos según el modo y punto de articulación, así como por la sonoridad o la falta de esta. Tomando en cuenta esta aseveración, marque la alternativa donde se señala las clases que identifican a los fonemas finales de las palabras subrayadas. Muy bien, entonces aquí tenemos inicialmente la palabra descripción. Esta palabra, ¿con qué sonido termina? Con el sonido N, ¿verdad? Tú sabes que la N es un sonido nasal. Según el punto de articulación es alveolar. Y según las cuerdas vocales es sonoro. Bien, la segunda palabra es español. ¿Cuál es el último sonido? L. Muy bien. Este se llama sonido lateral, ¿verdad? Luego decimos que es alveolar y también es sonoro. Finalmente tenemos la palabra reconocer. El sonido final es la R. Este es vibrante según el modo de articulación. Es alveolar porque en ese lugar se aproxima el ápice de la lengua y luego decimos que es sonoro. Recordemos nada más que es un vibrante simple porque también hay vibrante múltiple. Entonces, ¿en qué rasgo comparten estas tres palabras? Los tres tienen el aspecto de ser alveolares. También se considera que todos son sonoros. Entonces decimos que sería válida la 3 y la 4. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 4. En la pregunta número 4, jóvenes, vamos a hacer una pequeña corrección. La pregunta dice mayor cantidad de fonemas y vamos a cambiarlo por menor. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entendamos la pregunta. ¿Qué nos piden? Dice, los fonemas consonánticos oclusivos se producen con el cierre total del paso del aire en la cavidad bucal. ¿Te acuerdas tú cuáles son los fonemas oclusivos? Los sonidos pa, siempre que suene pa, pe, pi, po, pu. La B, ba, be, bi, bo, bu. La T, ta, te, ti, to, tu. La D, da, de, di, do, du. La K, siempre que suene una palabra como ka, ke, ki, ko, ku. Y la G, siempre que suene la palabra ga, ge, gi, go, gu. Muy bien, según lo mencionado, señale la opción donde hay menor cantidad de fonemas consonánticos oclusivos. En la letra A dice pasea a su mono con un gran moño rojo. Entonces tenemos pasea la P, luego tenemos con 1, gran, tenemos la G, nada más, tenemos 3. En la letra B dice José, molesto, patea la batea de madera. Bien, molesto tenemos la T, en patea tenemos 2, en batea también 2, en la preposición de 1 y en madera 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fonemas. En la C, ¿con qué ganas se sacaba luz las canas? Bien, en la palabra con hay 1, en que también, ganas hay 1, sacaba tenemos 2 y luego en canas tenemos 1 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la D, María le ponía palta a la malta de cebada. Ponía 1, palta tenemos 2, malta tenemos 1, de
1 y cebada tenemos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La alternativa que tiene la menor cantidad es la letra A. Pregunta número 5. Es conocimiento bastante difundido que las lenguas naturales varían, tal como se produce en varios aspectos de la lengua. En algunas pronunciaciones del español se producen variaciones que no constituyen formas estándares. De acuerdo a lo mencionado, marque la opción en la cual las formas no son aceptadas como correctas por la normativa. Muy bien, jóvenes, entonces en esta pregunta, ¿qué es lo que debemos de observar? Debemos de observar cuáles son las oraciones que presentan algún error, algún defecto en la construcción de la gramática. Número 1. Le vi a Fernanda en la biblioteca. En esta oración, el pronombre le está siendo mal empleado. ¿Por qué? Porque se está haciendo alusión a una persona que es una mujer. Por lo tanto, debería decir la vi a Fernanda. 2. El pescado fue comprado por Laura. En esta oración, como tú observas, hay un error en la construcción de la sílaba. La palabra adecuada es pescado. En la número 3, el jengibre cura males pulmonares. La oración está correctamente expresada. Y en la número 4, ella es una bailarina exuberante. La sílaba también ha sido formada correctamente. Por lo tanto, la clave sería la número 1 y 2. 1 y 2. Por lo tanto, es la C. Pregunta número 6. Los fonemas consonánticos fricativos presentan obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar. Teniendo en cuenta ello, identifique la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Bueno, para empezar, recordemos cuáles son los fonemas fricativos. Recordemos que los fonemas fricativos son 5. La F, la Z, la S, el sonido Y y el sonido J. Bien, teniendo en cuenta esto, dice que nosotros vamos a buscar un par de palabras donde se dé la oposición distintiva, es decir, se genera un cambio de significado solamente a través de dichos fonemas. Entonces, en la letra A tenemos caro y faro, ¿verdad? Entonces sería la oposición entre dos fonemas. Esto nosotros entendemos que es un par mínimo, pero la diferencia se está dando entre este fonema K. K es oclusivo. En cambio, la F es un fricativo. Entonces, como solamente tenemos un fonema fricativo, no va a ser nuestra clave. Jala y pala. Muy bien, aquí tenemos el fonema fricativo y otro fonema más. Bien, entre estas dos palabras hay una diferencia, ¿verdad? Entre el fricativo, pero la P tú sabes que es un oclusivo. Entonces, tampoco cumple con la pregunta. En la letra C dice filo, filo y silo. Muy bien, hay función distintiva, ¿correcto?, entre la F, que es oclusivo, y la S. Entonces, esto sí está cumpliendo porque ambos fonemas pertenecen a la denominación que plantea la pregunta. Y en la D tenemos posta y costa, ¿verdad? Es un par mínimo, hay cambio de significado, pero mira los fonemas. ¿Entre qué fonemas? Ambos son oclusivos. Por lo tanto, jóvenes, nuestra clave está en la alternativa C. 7. Los criterios empleados para clasificar las consonantes son el modo de articulación, el punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Según esta afirmación, seleccione la opción en la que se considera los criterios de clasificación de los fonemas que diferencian los significados de los pares mínimos. Muy bien, estamos buscando estos pares mínimos. Pollo y pollo. Y los pares cono, como. Muy bien.
Si te estás dando cuenta, le estamos tomando especial atención a este fonema y al fonema Y y al fonema LY. Y en el otro par estamos tomando atención a la N y a la M. Muy bien, entonces recordemos los rasgos fonológicos de la Y y la LY, ¿verdad? Muy bien, asimismo recordemos la diferencia entre la N y el fonema M. En el caso del fonema Y, ya, ye, yo, yu, sabemos que es un fonema fricativo. En cambio, el fonema ya, ye, yo, yu es un fonema lateral, ¿cierto? Ambos sabemos que por el punto de articulación, uno es palatal, el otro también, y sabemos que son sonoros. Ahora, en el siguiente par, según el modo de articulación, sabemos que son nasales, pero se distingue en que la N es alveolar, mientras que la M es bilabial. Bien, entonces en el enunciado número 1 dice el punto de articulación en ambos. Bien, el punto de articulación no son los mismos en ambos. En el primer caso, en el primer par mínimo, sí son iguales porque ya, ye, yo, yu y ya, ye, yo, yu se articulan en la zona del paladar alto, es decir, ambos son palatales. Entonces, son los mismos, es el mismo punto. Pero entre N y M, el punto de articulación es diferente. Entonces la 1 sería falso. El modo de articulación en ambos. Bueno, como ya dijimos, el modo es distinto. Tenemos fricativos, palatal y nasales. Incorrecto. La acción de la cavidad glótica. Bueno, la diferencia de estos pares mínimos no se da por la actividad de la acción glótica, ¿ok? Porque todos son sonoros. Eso no distingue los significados. Por el modo y el punto de articulación. Claro, por el modo, por ejemplo, en el primer par tenemos distintos modos y por el punto. Claro, en el segundo caso es el punto de articulación, ¿verdad? Uno es alveolar y el otro es bilabial. Este enunciado, esta afirmación, sí se ajusta a los pares mínimos planteados. Por lo tanto, solo la clave es la letra A, solo 4. Pregunta 8. Las vocales de la lengua española se clasifican atendiendo a los siguientes criterios: la abertura vocálica y el desplazamiento horizontal de la lengua. Teniendo en cuenta ello, correlación de las vocales de la primera columna con sus respectivas clasificaciones. La O es una vocal posterior y es a la vez media. La número 2 es la E. La E es una vocal media anterior. La 3, la U, es una vocal posterior alta. La I es una vocal alta anterior. Y la A es una vocal baja central. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa D. Pregunta número 9. Según el punto de articulación, los fonemas consonánticos velares se producen cuando el posdorso de la lengua se aproxima al velo del paladar. Considerando ello, identifique la opción donde se evidencia la función distintiva entre dichos fonemas. En el par gato-pato, la oposición se da entre la G y la P. Entonces, aquí el primero sí es velar, pero el segundo es bilabial. Por lo tanto, no es la clave. En la B dice quiso-guiso. Quiso es velar y guiso también. La diferencia nada más está en que uno es sordo y el otro es sonoro. En la C dice jarro-zarro. Muy bien, jarro, velar, pero zarro
es alveolar, ¿verdad? No cumple con la pregunta. Y en la D dice queso, velar, y beso, bilabial. Por lo tanto, tampoco se ajusta a la pregunta. La clave está en la alternativa B. Pregunta 10. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, las vocales pueden ser anteriores, central y posteriores. Lea los siguientes enunciados y determine en cuál de las alternativas se evidencia la función distintiva entre las vocales anteriores. Bien, en la primera oración leemos: oí el fono de tu fino timbre de voz. Vamos a tomar el par fono y fino. ¿Correcto? Entonces, los fonemas se mantienen iguales salvo por la O y la I. Bueno, aquí la diferencia está en el desplazamiento. Efectivamente, la O es una vocal posterior y la I es una vocal anterior. Pero ojo, también sabemos algo más. La O es una vocal media, mientras que la I es una vocal alta. O sea, hay dos criterios en estas dos palabras. En la B dice, lava la tuna dentro de la tina azul. Tenemos el par tuna y tina. ¿Correcto? Entonces tenemos la U con la I. Bien, sabemos que estas dos palabras distinguen sus significados justamente porque la primera, la U, es posterior y la I es anterior. Tienen en común la altura de la lengua, ambas son altas. En la letra C encontraron una piña en esa peña. Tenemos las palabras piña y peña. Bien, la oposición se está dando entre la I y la E. Bien, según el desplazamiento horizontal es el mismo. Ambas son anteriores. La diferencia nada más está según la altura de la lengua, ¿no es cierto? No el desplazamiento horizontal, sino el desplazamiento vertical. La I se entiende que es una alta, mientras que la otra es media. En la D dice, coloca el dedo sobre aquel dado. Las palabras que están en función distintiva son dedo y dado. El par mínimo que se genera es entre la E y la A. Pero también sabemos que aquí el desplazamiento sí afecta, ¿verdad? La E es anterior, mientras que la A es central. Ahora, hay otro aspecto. La E es media, mientras que la A es baja. Muy bien, entonces, considerando entonces el análisis de estos pares mínimos en cada alternativa, en la pregunta nos dice cuál de ellas evidencia la función distintiva entre vocales anteriores. Entonces, como hemos visto, en la letra A son vocales que presentan distintos desplazamientos, ¿verdad? Solo uno es anterior. En la B también tenemos solo uno, tina, que es anterior. En la C, piña y peña, ambos son anteriores. Y en la D, el único anterior es dedo, con la vocal E. Por lo tanto, nuestra clave correcta está en la alternativa C. Pregunta número 11. Las vocales se clasifican según los siguientes criterios: la abertura vocálica y el desplazamiento horizontal de la lengua. Las consonantes, según el modo y punto de articulación, además por la acción de las cuerdas vocales, determine la alternativa que presenta la clasificación de los segmentos subrayados en el enunciado. Otros son los modos de esos verbos. Bien, entonces, como vemos a continuación, solo vamos a tomar atención a las palabras otros, modos y verbos.
Bien, como vemos, además están subrayados los dos últimos segmentos de cada una de estas tres palabras y son especialmente la O, y sabemos que el fonema O es un fonema vocálico medio y posterior, ¿verdad? Y la S es un fonema fricativo y por el punto es alveolar y a la vez es sordo. Muy bien. No es redundante aclarar nuevamente que las vocales, todas las vocales son sonoras. Se entiende que la O también presenta el rasgo de sonoridad, ¿no? Todas las vocales son sonoras. Entonces, en la número 1 dice medio posterior, correcto. Fricativo alveolar, correcto. Estos rasgos coinciden con estos fonemas. Anterior medio, bueno, no es anterior. Oclusivo tampoco, esto es falso. Posterior sonoro, efectivamente, lo es. Fricativo sonoro, no es sonora la S, es sorda, falso. Medio sonoro, correcto. Fricativo, sordo, correcto. Entonces las afirmaciones serían la 1 y la 4. La clave correcta es la alternativa A. Según el contexto en que se hallan, complete las palabras con la consonante o la vocal que corresponde en cada caso. En la número 1 dice se para cometer el asalto. Debe ser se aliaron, ¿verdad? O sea, la 1 la vamos a vincular con la C. En la 2, alearon los metales preciosos. Alearon es con E, viene del verbo alear, unir, juntar. Por lo tanto, 2 con D. En la 3, tenía que entrenar con ahínco. Entrenar se vincula con el fonema nasal. Y la 4 dice, hoy estrenó un terno especial. La 4 se vincula con la B. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa B. ¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Han aprendido el día de hoy un nuevo tema? Espero que sí, espero que lo hayan aprovechado y por favor no se olviden siempre de darle un like para el tema de la semana y hacer sus consultas y comentarios. ¿Ok? Nos vemos, hasta la próxima.